Buenos días, buenas tardes a todos y a cada uno de los que nos acompañan en este primer encuentro organizado por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, que pertenece a OLACEF, que como sabemos es la entidad que reúne a todas las entidades fiscalizadoras superiores de nuestra región de América Latina. En este primer encuentro vamos a dedicarnos al análisis y a la comprensión de los problemas de la gobernanza en la post-pandemia. Sabemos que a la escala global estamos frente a la crisis del siglo en términos económicos y sociales y que nuestra región de América Latina es hoy por hoy el epicentro de la pandemia. 5 de los 10 países más infectados son de nuestra región. El 9% representamos, habitan en América Latina el 10% de la población del mundo, pero 1/3 aproximadamente de las personas fallecidas del mundo están en América Latina. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha indicado que se espera para este año una caída del producto del 9%, lo cual significa un incremento en el número de desempleados que se cuenta en más de 40 millones y que también habrá un incremento del número de ciudadanos que van a caer en situación de pobreza y al mismo tiempo se piensa que es probable, muy probable, que 1 de cada 5 empresas que están situadas en América Latina sean afectadas por la pandemia y que incluso puedan llegar a cerrar. A escala global estamos en una crisis del siglo y en nuestra región de América Latina podríamos decir también que en términos económicos y sociales enfrentamos la segunda década perdida de América Latina. La superación de la crisis depende sin duda de la economía global, pero también y muy especialmente de la capacidad de los sistemas políticos de cada uno de nuestros países para procesar los impactos de la pandemia y ese procesamiento sustentado en principios democráticos. La democracia exige rendición de cuentas y ese es el papel de nuestras entidades fiscalizadoras superiores, contribuir a ello. Y por eso hoy, para ilustrarnos sobre los problemas de la gobernanza en la pospandemia, tenemos la presencia distinguida de alguien a quien agradecemos mucho su buena disposición a acompañarnos, a Luis Felipe López Calva, que es el director de la Oficina Regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Luis Felipe López Calva tiene una destacada trayectoria en organismos internacionales, no solo en Naciones Unidas, sino también en Banco Mundial, y una actividad académica en universidades de su país, México, de los Estados Unidos y también de Europa. Como sabemos, como se ha dicho, que también el COVID, además de una crisis sanitaria, económica y social, incluye una crisis de gobernanza, es que invitamos a Luis Felipe López Calva, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos una vez más su buena disposición para acompañarnos esta tarde. Luego de la presentación de él, habrá espacio para preguntas, comentarios y requerimientos de aclaraciones que con mucho gusto él va a responder, y está previsto que a cerca de las 2 de la tarde terminemos este encuentro cumpliendo con lo previsto para que sea ordenado y fructífero para todos. Adelante, Luis Felipe. Muchísimas gracias, por supuesto, a ti, Jesús, a Aníbal, a todos los participantes de las entidades fiscalizadoras de América Latina y el Caribe. Es una gran oportunidad para mí de dirigirme a todos ustedes y realmente le agradezco porque me interesa mucho escuchar también de ustedes reacción, porque dentro del PNUD, como ustedes saben, hemos trabajado por muchos años en el área de gobernanza. Estamos actualmente relanzando nuestra oferta programática en el área de gobernanza y, digamos, está muy bien planteado en tu introducción
el hecho de que esta es una crisis de gobernanza en un sentido que explicaré en un momento. Si me permiten, voy a compartir una presentación en la que trato de ir sobre algunos de estos temas de manera un poco más detallada, y la idea sería tratar de hacerlo en unos 20 minutos, como lo decía, y abrir a la conversación. Asumo que están ya pudiendo ver mi presentación. Le estamos llamando a nuestro plan de gobernanza efectiva más allá de la recuperación, con la idea de que esta sea no solamente se vea solamente como una salida de una crisis, sino también como una posibilidad de construir algunos elementos nuevos en la gobernanza, y obviamente se refiere de manera central al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que se refiere a instituciones sólidas, paz y justicia. Me gustaría empezar con un tema que no es menor, porque es cómo entramos a esta crisis. Y esta gráfica lo que nos muestra es cómo venían ya por los últimos 10 años cayendo los indicadores de confianza en el gobierno. Estos son datos de Latinobarómetro. Esto está muy asociado ciertamente a periodos de crecimiento económico un poco referido al ciclo, pero ciertamente veníamos en un periodo en el que la confianza en el gobierno venía cayendo, y hemos insistido mucho en esto. Si lo vemos por distintos tipos de instituciones, la confianza en los partidos políticos, en el ejecutivo, en las elecciones de manera importantísima. Debemos pensar que más de 80 millones de latinoamericanos que tenían derecho de votar en los últimos 7 años decidieron no hacerlo. Eso es un ejemplo de esta problemática en el área de la gobernanza. En 2018, si comparamos con el 2000, en la mayoría de los países el porcentaje de personas que decían que apoyaban la democracia como sistema de gobierno se había reducido en esos 18 años. Entonces es una situación en la que entramos a una pandemia, como se mencionó ya, ahora, la peor crisis quizás del siglo, en una situación en donde existía cierta fragilidad en términos de la relación entre ciudadanos y gobierno, que se refleja, entre otras cosas, en el aumento en algunos, el descontento social, ¿no? Tuvimos un año 2019, ese es un indicador global de riesgo político, y lo que tenemos es un incremento en las manifestaciones y en los disturbios sociales en Latinoamérica. Lo vimos todos en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Haití, en Centroamérica, en varios países de nuestra región. Así es como entramos en un contexto en el que también hay una percepción de, relativamente a otras regiones, baja efectividad de gobierno, de acuerdo a los que se llaman Worldwide Governance Indicators. Entonces, estamos en un proceso largo de construcción institucional y nos impacta el COVID, ¿no? La primera fase era básicamente controlar la situación de salud. La segunda era iniciar un proceso de recuperación, y la tercera era precisamente, o sigue siendo, el objetivo construir una nueva normalidad. Sin embargo, nos hemos quedado un poco atrapados entre esta primera y segunda fase. Tenemos aún una situación, como se mencionó muy claramente, en donde no se ha controlado la crisis de salud, aún, si bien se ha estabilizado en algunos casos, y en donde tenemos todavía que pensar en cómo salir de los efectos tan fuertes de la crisis económica, autoimpuesta en algún sentido, dado que la economía se ha puesto en un coma inducido, por llamarlo de esa manera, para poder controlar la crisis sanitaria. Si vemos en términos del acumulado de muertes diarias, vemos, como se mencionó ya, que Latinoamérica tiene desafortunadamente a varios de nuestros países en el tope a nivel mundial. Latinoamérica, como ya se dijo, está sobre representada en términos de esta pandemia a nivel global. De hecho, de alguna manera, esta crisis se ha convertido en los últimos meses en una crisis de países de renta media. Es donde más está impactando la crisis. Estos son el caso de las muertes acumuladas, y como mencionaba ya hace un momento Julio, de
de 36% de las muertes acumuladas versus solamente el 9% de la población total. Una disculpa, dije Julio y debo decir Jesús Rodríguez, disculpen. Estuve hace rato en un panel con un colega que moderaba que se llamaba Julio y me quedé, estamos pasando de un panel a otro, una disculpa, Jesús. Si vemos las acumuladas en los últimos 7 días, vemos que el patrón está cambiando. Teníamos que venía dominando, por ejemplo, en nuestra región, el caso de Perú, de Chile. Ahora está más moviéndose hacia Argentina, Costa Rica, que es donde más están creciendo. Pero, digamos, el patrón, independientemente de esa heterogeneidad, lo que importa es decir que para nuestra región sigue siendo una crisis sanitaria importante. Ahora, como decía hace un momento, combinada con esta crisis económica. Al no controlar el contagio y no poder instaurar lo que la literatura llamaría un comprador de última instancia vía fiscal, tenemos que el costo económico es muy profundo, ¿no? Tenemos una caída en el segundo trimestre sin precedentes históricos para nuestra región. Aquí ven algunos de los países, las contracciones. Tenemos un pronóstico para el año completo con una crisis también sin precedentes y además, siendo Latinoamérica y Caribe la región más afectada por la crisis. Se espera un rebote positivo para el siguiente año, un rebote importante, esperamos que sea así y que se mantenga esa tendencia, pero por lo pronto el empleo se ha contraído de manera muy importante, particularmente para las mujeres. Y lo que decíamos hace un momento, para volver al tema de gobernanza, es una crisis sistémica. Ha afectado de manera muy importante y puesto presión sobre los sistemas de salud y seguridad social, sobre los sistemas educativos. Esta tarde estaremos presentando en otro evento un trabajo conjunto con UNICEF, en donde vamos a estar mostrando estos números tremendos del impacto que está teniendo sobre los sistemas educativos, los mercados laborales, la situación fiscal y la protección social y, insisto, muy importante el tema de la relación de confianza entre ciudadanos y gobierno. Sabemos que vamos a salir de esto con algunas secuelas, vamos a salir probablemente más endeudados, vamos a salir con una destrucción muy grande en el capital humano y con niveles más altos de pobreza y desigualdad. La deuda está aumentando como porcentaje del PIB, vamos a salir como definitivamente como una región más endeudada. Alguien ha mencionado, y yo creo que es un enfoque correcto en el corto plazo, que es hay que hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se haga, pero ciertamente habrá que enfrentar esa situación de mayor deuda en el futuro. Tenemos alrededor de cerca de 150 niños y niñas fuera del sistema educativo. Aquí tenemos por país, es un choque tremendo y que además aumenta la desigualdad por aquellos que sí pueden seguir su educación de manera virtual. Y las estimaciones de pobreza, la CEPAL ha hablado de casi 50 millones de pobres, 45 millones de nuevos pobres tomando las líneas de pobreza nacionales. Si tomamos la línea de pobreza internacional, y por eso creo que el dato del Banco Mundial puede estar ligeramente subestimado, porque la línea de $5.50 por persona por día es un poco alta. El banco de cualquier manera estima alrededor de 25 millones de pobres nuevos. Yo creo que, insisto, el dato va a ser más alto. Algunas respuestas ya están logrando contener un poco esta crisis. Vemos el caso, por ejemplo, de Brasil, Colombia, que han logrado ya sostener a algunas personas y hogares que no caigan en la pobreza vía transferencias, pero la pregunta es qué tan sostenibles son esa expansión de los programas sociales. Algunas prioridades muy importantes que vemos para la recuperación. Al ser un choque sistémico, insistiríamos, hay que tener una respuesta sistémica, hay que aceptar que saldremos con déficits más altos y por lo tanto se requerirán soluciones innovadoras de financiamiento. Desde el PNUD vemos 4 pilares para la recuperación y me voy a enfocar en el de gobernanza en un momento. Todos ellos de alguna manera se relacionan con el tema de gobernanza. Uno es repensar y universalizar los esquemas de protección social. Estamos proponiendo esquemas de protección social que sean universales, incluyentes y fiscalmente sostenibles. Vamos a tratar de impulsar motores de crecimiento más sostenibles vía la economía verde.
tenemos que invertir más en la disrupción digital de manera incluyente, que permita más incorporación en sistemas financieros, educativos, de salud. Y muy importante, la disrupción digital puede tener un efecto muy importante sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de una mejor relación entre ciudadanos y gobierno. Y obviamente el tema de la gobernanza efectiva. ¿Qué instituciones, qué cambios institucionales requerimos para poder salir de manera fortalecidos de esta crisis y no debilitados? Los logros democráticos en nuestra región han costado mucho trabajo y no queremos que esta crisis debilite, por ejemplo, los controles democráticos, debilite la calidad de la deliberación pública. En términos de la conectividad, insistiría que un énfasis en la conectividad tiene que ser el tema de la inclusión, conectividad para la inclusión, porque si algo está quedando claro en esta crisis es que la conectividad está, las brechas de conectividad están generando mayores desigualdades. En términos de los sistemas de seguridad social, y esto es muy importante para la transparencia y para los temas de Contraloría, mejorar y fortalecer los registros en términos de programas sociales. Necesitamos mejores reglas, más claridad en reglas y mejores registros para poder ampliar nuestros programas sociales. Pero bueno, si vemos ya indicadores de respuesta, de cómo los ciudadanos perciben la respuesta de los gobiernos, de acuerdo con el Democracy Perception Index, ya vemos una heterogeneidad muy grande y vemos a Latinoamérica no necesariamente incluida entre los países de Latinoamérica, no necesariamente entre los que mejor respuesta se percibe que están teniendo. Como PNUD estamos proponiendo algunos principios para una gobernanza efectiva en la salida. Primero, la política fiscal que permita un gasto sostenible e incluyente. La ley y fortalecimiento del acceso a la justicia para toda la ciudadanía. La parte de participación y diálogo social. El tema de la transformación de las capacidades de los estados para responder de manera más efectiva a los ciudadanos. Fundamental que esto se haga de manera transparente y con rendición de cuentas en la gestión pública, y ahí obviamente el papel de todos ustedes en las instituciones de Contraloría, la reconstrucción de la confianza y la legitimidad de los actores políticos, la eliminación del uso de la violencia. Tenemos la región más violenta del mundo en términos de no solamente de homicidios, sino de otros tipos de violencia. Necesitamos reducir el uso de la violencia como un mecanismo para sostener acuerdos entre actores. Y queremos mayor equidad intergeneracional y sostenibilidad. Déjenme mostrarles un pequeño esquema de cómo pensar o cómo estamos pensando la salida, de cómo ver esta como una oportunidad. Primero, sabemos que las crisis llevan a cambios de comportamiento. Entonces estamos estudiando qué tipos de cambios de comportamiento y de construcción de ciudadanía pueden surgir a partir de esta crisis, qué cambios en normas sociales. Segundo, es un hecho que las crisis redistribuyen poder y capacidad de influencia entre actores, y creemos que hoy algunos actores que se opondrían a la universalidad, que se opondrían a ciertos aspectos de la redistribución y de la universalidad, por ejemplo, de los sistemas de salud, creo que es un momento político en el que pueden construirse coaliciones por la universalidad. Entonces, esa es una oportunidad en algún sentido. Y por otro lado, esta lógica de, para que la crisis sea una oportunidad, se requiere crear proactivamente coaliciones en torno a un conjunto de prioridades, definir las prioridades y crear una coalición en torno a esas prioridades. Si pensamos en que hay una arena de negociación de políticas, aquellos esquemas en donde se definen las políticas y las reglas, y esos llevan a ciertos resultados que en las últimas décadas han sido resultados de cierto crecimiento, no el que desearíamos, pero con ciertos patrones que están siendo evidentes ahora de desigualdad y conflictividad. Esos patrones de crecimiento y de desigualdad redistribuyen poder de influencia en esa arena de políticas. Es decir, aquellos que se han beneficiado más del crecimiento sistemáticamente estaban teniendo más capacidad de influenciar, una vez más, ese diseño de políticas,
Pero no solo esto, sino también eso lleva a una discusión sobre las reglas del juego. Tenemos esquemas como, por ejemplo, el caso más evidente de Chile, en donde los ciudadanos lo que están exigiendo es un cambio en las reglas del juego, no solamente en las políticas. Y eso está llevando a la necesidad, como lo estamos viendo, de un referéndum constitucional para redistribuir el poder no solamente de facto, sino de jure. Este infinito loop, digamos, este ciclo infinito de gobernanza es precisamente en el que estamos hoy, en un momento crítico. Esta arena de negociación de políticas es donde tenemos que incidir con nuevas coaliciones. Por ejemplo, si pensamos en dónde es que tenemos que incidir, es precisamente ahí. ¿Cómo? Bueno, tenemos la posibilidad de cambiar los incentivos para los actores políticos. Están cambiando debido a la crisis. Tenemos la posibilidad de entender cuál es el shock que están teniendo las preferencias sociales y si existe una mayor preferencia por la universalidad, por la redistribución. Ojo que también puede haber riesgos, que son preferencias por decisiones que debiliten los controles democráticos, y hay que tener hay una preocupación en ese sentido. Tenemos que crear nuevas coaliciones en esa arena de negociación y quisiéramos también traer a nuevos actores, ser más incluyentes, tratar de entender quiénes más pueden participar en esa arena de negociación de políticas y reglas para poder llevar a una normalidad mucho más incluyente. Por eso es que en el PNUD estamos llamando más allá de la recuperación. No solamente es regresar a una normalidad como la anterior, sino es tratar de construir, insistiríamos, una mejor normalidad desde esta lógica. Permítanme detenerme aquí. Ha sido un breve, digamos, resumen de cómo estamos viendo desde el PNUD estas oportunidades, y estoy encantado de poder tener una conversación con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias de nuevo. Don Jesús tiene que activar su micrófono, por favor. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias. Muy interesante, muy iluminadora tu presentación, que reúne todos los aspectos que deben ser considerados para un análisis sistémico frente a una crisis sistémica. Así que yo agradezco mucho tu presentación. Si estás de acuerdo, le voy a pedir al doctor Aníbal Coluber, que es el que está coordinando las preguntas que se están recibiendo, para invitarlo a que nos acompañe y que él formule las preguntas y las aclaraciones. Adelante, Aníbal, por favor. Con mucho gusto, gracias. Sí, Jesús, un gusto estar con ustedes en esta reunión. Luis Felipe, encantado de conocerte en persona, aunque sea de modo virtual. Y simplemente quería dejar reflejado algunas preguntas de la audiencia que es muy importante en el día de hoy, ¿no? Una de las preguntas que tenemos dice: ¿cómo podríamos tener una respuesta sistémica efectiva cuando la corrupción es un problema estructural en América Latina, el que lamentablemente no se arregla de un día para otro? ¿Cómo hacer para que los efectos de la corrupción no profundicen las crisis? Aníbal, una pregunta. ¿Te parece bien si tomamos más de una o voy respondiendo a cada, como tú me digas? Como gustes. Si quieres te puedo hacer otras más. Tengo en mi lista otras preguntas más, como prefieras, Luis Felipe. Bueno, esta pregunta, al ser compleja, déjame abordarla y después quizás juntamos dos o tres. Sí, cómo no. Muchas gracias por la pregunta. No, efectivamente, yo creo que en el centro de la desconfianza entre ciudadanos y gobiernos está, entre otras cosas, la corrupción. Yo creo que en nuestra región hemos vivido en los últimos años una serie de eventos que han hecho muy visible el tema de la corrupción. Yo quisiera ser razonablemente optimista, pero primero describir el tema de la corrupción, que me parece muy importante que hemos evolucionado en nuestro pensamiento al respecto. Creo que ahora todos estaremos de acuerdo en que la corrupción no es una transacción entre personas, entre dos o tres personas.
desafortunadamente la corrupción es un sistema de distribución de rentas que mantiene los equilibrios entre distintos actores. Es decir, cuando pensamos en la gobernanza y cómo los actores tienen que sostener sus acuerdos, un mecanismo es mediante la distribución de rentas. Y yo creo que eso ha sido muy claro. Entonces, eso es precisamente el problema, que es un tema sistémico y no solamente un problema transaccional. Entonces, realmente el objetivo es cómo pasar de un sistema basado en acuerdos informales entre actores a un sistema basado en reglas. Yo creo que ese es el objetivo central, lo cual lo hace más complejo. Entonces, no podemos pensar solamente que la corrupción se logra, aunque es un elemento central, persiguiendo aquellas transacciones que han sido percibidas como ilegales, sino que necesitamos mejorar la visibilidad de todos los nodos de un sistema, ¿no? Entonces tenemos que tener sistemas anticorrupción, no solamente reglas, no solamente castigos. Y yo creo que hacia ahí nos estamos moviendo, hemos aprendido esas lecciones. Hay un tema con el que termino esta discusión sobre corrupción, que es la importancia entre la publicidad y la rendición de cuentas. Publicidad me refiero al acceso a la información. Hemos avanzado muchísimo en leyes de transparencia y acceso a información. Yo creo que es importante tener esquemas también de cómo esa información se hace pública, la publicidad de la información, a quiénes la hacen pública y a quiénes queremos que llegue la publicidad de esa información. Y tercero es que esa publicidad y esa información tengan efectos reales, que es la parte de la rendición de cuentas. Entonces, de la información a la publicidad, a la rendición de cuentas, es el ciclo que tenemos que cerrar, y yo creo que hay mecanismos que van en esa dirección. Yo sería razonablemente optimista, si bien es un problema complejo. Y hay un elemento central que me hace pensar en este optimismo, y es que si algo ha quedado claro es que las sociedades latinoamericanas han cambiado radicalmente su tolerancia hacia la corrupción. Hoy es muy difícil pensar si en algún momento yo vengo de un país, desafortunadamente, de una larga tradición y donde se está haciendo mucho para combatir, de hecho está en el centro de la política nueva, es combatir la corrupción, y existía esta lógica de que había un cierto nivel de tolerancia. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente, y eso es una buena señal y es parte de lo que nos puede ayudar a crear estas coaliciones en favor de esa eliminación de la corrupción. Luis Felipe, ¿tú me autorizarías a hacer un comentario complementario del tuyo? Por supuesto, por favor. Por favor. Muy breve, y con tu autorización también, Aníbal. Dos comentarios. Coincidente con esta lógica optimista que plantea Luis Felipe para un problema tan complejo y tan extendido y tan arraigado. No estamos como 2 o 3 décadas atrás, donde incluso desde la ciencia económica se saludaba la existencia del fenómeno de la corrupción porque era un mecanismo que analizaba costos-beneficios y era un lubricante que conseguía soluciones en términos económicos más favorables. Esto se decía en algún momento en las discusiones, incluso académicas. Eso ya no pasa más, y eso es un avance cultural fundamental. Y en el mismo sentido también han quedado atrás algunas percepciones muy simplificadoras, y como todas las cosas complejas, cuando se pretenden respuestas simples, son equivocadas. Entonces se decía, cuanto más Estado, más corrupción. Bueno, si así fuera, los países nórdicos no serían el ejemplo de transparencia que son, y los países de otros continentes no serían el ejemplo de gran corrupción como son. Así que no hay una asociación directa, unívoca, en magnitud del gasto público y episodios de corrupción, así como tampoco se la tolera o se la puede justificar en términos teóricos, académicos o economicistas. Se trata de un problema sistémico, integral. Hay una cadena que debe ser abordada en términos de cadena de control para abordar el problema de la cadena de la falta de integridad. Y en este sentido creo que hemos cualitativamente mejorado la comprensión del problema. Muchas gracias, Luis Felipe, y pido disculpas por el agregado.
Por favor, creo que da valor a la conversación. Gracias, Jesús. Otra pregunta, si me permite, Luis Felipe, es la siguiente, que como que se ha registrado en el mundo la cuestión del multilateralismo, ¿no? Es como que ha aparecido algunas opiniones críticas respecto del multilateralismo. Entonces, es extraño porque la pregunta dice, bueno, ¿por qué se ha insertado en el mundo esta frase de la crisis del multilateralismo si justamente nos encontramos ante una crisis global cuya solución debiera ser multilateral? No, a mí me parece, de hecho, y digo con mucho orgullo de nuestra institución hermana que el día de hoy ha recibido el Premio Nobel de la Paz, el Programa Mundial de Alimentos, lo cual además viene en un momento muy importante donde es una respuesta humanitaria multilateral a un problema que es, como bien lo mencionas, a nivel multilateral. Yo creo que ha quedado muy claro desde el tema de la sostenibilidad, los acuerdos de París. Es cierto que existe una tendencia a hacer una especie de multilateralismo, pero con una lógica de acuerdos bilaterales. Es decir, de seguir sosteniendo este esquema, pero tratando de hacer una relación más entre actores de manera más bilateral. Yo creo que ese es un error y que ha llevado en parte a la dificultad para tener una respuesta global más efectiva. Yo creo que si algo ha quedado claro es que necesitamos una mucha mayor coordinación entre países, y no solamente eso, sino una visión común de cómo debemos abordar un problema que no tiene fronteras. Pero no solo es este problema, que es una pandemia que claramente muestra que no hay fronteras al problema y por lo tanto necesitamos coordinarnos. Lo mismo es el tema de la sostenibilidad ambiental. Lo mismo es el tema de los flujos ilícitos financieros. Lo mismo es el tema del el crimen transnacional. Entonces, hay amenazas globales que están convirtiéndose en centrales. Por cierto, el tema de los flujos ilícitos financieros es muy relacionado con el tema de la corrupción. Entonces, si no tenemos una estrategia multilateral, va a ser muy difícil salir exitosamente de estos temas. Yo creo que espero que esta crisis, y creo que hay algunas señales en ese sentido, lleve a una reflexión de la importancia de fortalecer el multilateralismo. Yo creo que la salida de esta crisis para mejor normalidad solo se va a dar con un multilateralismo fortalecido. Muy bien, Luis Felipe. Otra de las preguntas que tenemos es, hemos tomado conocimiento de la existencia de un bono que es famoso, que se relaciona con el capítulo de los ODS, ese propósito que todos tenemos para poder alcanzar y mejorar nuestras vidas, y se llama el México Bond. ¿Nos podría explicar en qué consiste y si significa un logro para las naciones americanas? Muy, muy interesante esta pregunta. De hecho, el panel en el que estuve antes fue precisamente sobre esto, el bono de México sobre los ODS, con actores del sector financiero. Me parece que es muy interesante por lo siguiente. Hay desde luego, para mí, un parteaguas de la historia política global es el 2015, cuando 193 países firman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, lo cual es un documento político de enorme importancia, porque eso legitima una discusión sobre los objetivos sociales y de sostenibilidad en cualquier contexto, independientemente de la orientación política, independientemente del nivel de desarrollo, porque eso es importante, eso aplica a todos los países, hay un principio de universalidad. Entonces, el tener esto, alguna vez he escrito sobre esto diciendo que hemos luchado por pasar de un mundo basado en ideologías a un mundo basado en ideales. Y precisamente para mí 2015 es ese parteaguas. Pero la siguiente pregunta es, ¿podemos llegar a estos objetivos? ¿No? Y entonces hay muchas preguntas de institucionalidad, de gobernanza, pero también de financiamiento, ¿no? Entonces la discusión sobre el financiamiento de los ODS y del desarrollo es central, y la idea es cómo podemos atraer todos esos recursos que existen en el mundo
para lograr alinearlos con estos objetivos de desarrollo sostenible. Ha habido ya experiencias de bonos sustentables, es decir, bonos que van a financiar inversiones, por ejemplo, en energía limpia, y es sumamente importante. Pero esta es la primera vez que se emite un bono estrictamente basado en los ODS, es decir, el marco de estructuración del bono viene de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se toma en cuenta un mapeo del uso de los recursos del bono hacia los objetivos y, muy importante, se establecen exclusiones, es decir, se dice a dónde no puede ir el dinero que venga a través de este bono, por ejemplo, a temas que son de contaminación, de energía sucia y tal. Entonces, de alguna manera tratan de imponer cierta disciplina al gasto y es también un ejercicio de transparencia, es algo en lo que yo insistía en la reunión que tuvimos hace un momento. No solamente transparencia hacia los inversionistas, sino transparencia hacia el ciudadano. Hoy en día, si uno entra a la página web del Ministerio en México sobre este bono, cualquier ciudadano puede ver los rubros de gasto, a qué objetivo de desarrollo sostenible y subobjetivo están impactando, y eventualmente cuando se haga el reporte de impacto, se podrá ver, en el que también como PNUD vamos a participar en la opinión, vamos a poder ver cuál es el impacto que está teniendo ese gasto sobre ese objetivo. Entonces es un ejercicio, primero, de atraer financiamiento privado hacia los objetivos, segundo, de disciplinar el gasto público de acuerdo a esta agenda, y tercero, un ejercicio de transparencia hacia inversionistas y ciudadanos. Y solo cierro diciendo que fue muy sorprendente ver que el gobierno de México emitió, su intención era emitir 750 millones, o sea, colectar 750 millones de euros mediante este bono, y hubo demanda por más de 4 billones de euros. Es decir, había muchísimo interés de los mercados por comprar este bono. El precio del bono ha subido en el mercado, lo cual quiere decir que se está vendiendo y comprando. Es un bono activo. A mí me parece que es un indicador muy interesante y obviamente ya hay otros países de Latinoamérica que se han acercado con el interés de explorar esta posibilidad. Me parece que es realmente un paso importante en esta lógica de alinear los objetivos con el financiamiento. Muchas gracias. Parece una luz esperanzadora, ¿no es cierto? Esa demanda de ese bono. Nosotros sabemos que usted tiene una frondosa recorrido sobre temas sociales, sobre temas laborales. Y acá es una pregunta que apareció un poquito más del orden humanístico y personal. Lo dice, ¿qué fenómenos se están reflejando en el comportamiento humano ante las dificultades de socialización? Y en particular teniendo en cuenta las restricciones para la educación, que es el espacio donde mucha gente puede socializar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que este es un tema en el que voy a, por un lado, a dar algunas cosas que son más concretas de datos y me voy a permitir también especular, porque hay cosas que van a tener solo una evidencia conforme vayamos colectando un poco más de información. Los datos son, primero, el aumento en la pobreza y en la desigualdad, que va a ser muy importante. Vamos a salir sin duda con una desigualdad profundizada, que ya era muy alta, en parte por los problemas de conectividad y por problemas de que no todos pueden trabajar desde casa, que hay una desigualdad de acceso a la salud y demás. Pero segundo, hay también casi 150 millones de niños y niñas, decía hace un momento, fuera de la escuela. Solamente algunos de ellos pueden conectarse. Entonces hay un tema puramente educativo desde el punto de vista de transmisión de conocimiento. Pero hay un tema que todos vemos de la necesidad de socialización de niños y niñas. Y esto nos lleva a una cuestión más amplia que es, primero, la seguridad, y ahí yo insistiría en el tema de las niñas, el tema de la violencia, las violencias de todo tipo hacia mujeres y niñas que se han empezado a manifestar desde hace unos meses con el confinamiento y en el que Naciones Unidas ha puesto un énfasis muy importante. Segundo es la salud mental. Todos lo vemos, estamos en una situación compleja y yo debo decir
que ha habido, por un lado, manifestaciones muy claras de las preocupaciones respecto a la salud mental de todos los que estamos en esta situación, y tenemos que enfatizar mucho esto y encontrar mecanismos para tratar de atacar esta situación. Pero también debo decirlo, ha habido muchos ejemplos de la resiliencia de las comunidades, de los hogares, de las personas. Y nosotros tenemos un artículo reciente sobre algo que le llamamos, en el PNUD, lo sacamos en nuestra serie, que le llamamos estructuras de proximidad, la importancia de las estructuras de proximidad. Las comunidades, ciertamente el hogar, incluso las empresas, todas estas instituciones, las escuelas en su momento, todas estas instituciones de proximidad que generan redes y que aunque las personas no estén físicamente en las escuelas o en las empresas, hay que explotar esas redes para tratar de crear estos vínculos de solidaridad. Y se han visto manifestaciones muy importantes de esto y cómo el Estado puede construir también su respuesta a partir de esas estructuras de proximidad. Yo creo que hay que invertir más en esto y hacerlo parte, y con esto cierro, parte de la gobernanza efectiva de la que estamos hablando. Es decir, el Estado puede tener como una extensión de sí mismo estas estructuras de proximidad y hacerlo parte de esa respuesta para llegar a todas las personas. Yo creo que estamos en una situación todavía muy compleja y vamos a tener que invertir mucho más en términos de conocimiento y de capacidad para ayudar a individuos, hogares, comunidades a seguir sobrellevando esta situación de la manera más que pueda no llevar a crisis de salud mental importantes. Al final, todos nos vamos a recordar de esta pandemia, la historia la va a recordar, pero lo más importante es lo que va a recordar cada quien de esta pandemia en su historia individual. Y eso es lo que yo creo que no debemos dejar a un lado. Muy bien, voy a hacer una pregunta a Jesús para darle la posibilidad de descansar un poquito a Luis Felipe. Acá me preguntan, Jesús, ¿las entidades de fiscalización superior pueden contribuir en algo en la superación de los problemas que nos acarrea la pandemia? Sí, definitivamente sí. Tenemos las entidades fiscalizadoras superiores un papel muy relevante. Primero porque se trata de contribuir a generar una mejora en la percepción de los ciudadanos acerca del uso de los recursos públicos. Y eso requiere que las entidades fiscalizadoras superiores cumplan con su cometido y contribuyan a la información y al control de los actos de los gobiernos. La emergencia no puede ser una excusa para que el control se diluya o se disipe. Al contrario, la situación de emergencia exige un mejor control. En los sistemas democráticos, con la división de poderes entre los distintos poderes del Estado, el control es horizontal. Y en general, las entidades fiscalizadoras superiores tienen que contribuir a los pesos y contrapesos que exige el sistema republicano, proveyendo de información básicamente al Congreso para que pueda controlar al Poder Ejecutivo. Eso es imprescindible. Pero al mismo tiempo las entidades fiscalizadoras tienen que mejorar cualitativamente su capacidad de acción. ¿A través de qué? De contribuir a la rendición de cuentas vertical, donde los funcionarios, las instituciones le provean de información a los ciudadanos de manera complementaria, complementaria a la que se hace a través de las instancias representativas. Y aquí entra una dimensión fundamental: las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación social capaces de transmitir esa información. Entonces necesitamos entidades fiscalizadoras superiores activas, capaces de reaccionar y proveer esa información institucional a los poderes, concretamente al Poder Legislativo, pero también alentar e incentivar
esa rendición de cuentas vertical para tener una sociedad vibrante que esté en condiciones de construir una democracia de calidad, una democracia de alta intensidad, que es lo que nos va a garantizar esa mejora en los grados de confianza en las instituciones, que es la condición para asegurar mejores caminos para la gobernanza. Muy bien. Volviendo a Luis Felipe, otra pregunta que se registra aquí, trata también sobre el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Un politólogo de Argentina nos dice, si es posible alentar un enfoque regional frente a la pandemia y cómo propiciar una gobernanza regional. Sí, esta es una pregunta importante. Yo creo que estamos, digamos, como una secuencia lógica de cuando hablamos del multilateralismo y las respuestas coordinadas, tenemos que tomar en cuenta los problemas que son particulares de nuestra región. Yo creo que es un gran reto ver que es un hecho que se han debilitado las instituciones regionales en los últimos años, y yo creo que hay una intención muy clara ahora de reforzar y tratar de fortalecer nuevamente las instituciones regionales para respuestas comunes. Yo creo que es un momento en el que las orientaciones políticas deben hacerse a un lado y debemos tratar de tener este enfoque regional de los problemas que nos son comunes y que podemos atacar de manera más coordinada. Tiene que ver incluso con aspectos fiscales, con aspectos de compartir mejores experiencias. Nosotros como PNUD ciertamente insistimos siempre, somos una institución que provee soluciones locales, pero con contenido global y con contenido regional. Es decir, somos una red que trata de acercar a nuestras contrapartes las mejores prácticas. Y en ese sentido, queremos aprender unos de otros, queremos usar ese mecanismo de red. Hay que decir que como sistema de Naciones Unidas estamos reestructurando completamente nuestra forma de trabajar a nivel regional, pero yo creo que hay que ir más allá y hay que tratar de traer a los países a estas instancias regionales para tener respuestas mucho más coordinadas. Yo creo que ese sigue siendo un reto y esperamos que nuestra región siga avanzando en esta lógica de mayor coordinación. Perfecto, Luis Felipe. Una pregunta que tiene que ver con algo que usted mencionó sobre la situación de las mujeres. Es como que se ha detectado justamente que ha habido muchos casos además del problema que ya venía arrastrando de la inclusión de la mujer en el trabajo, en distintos órdenes sociales. Acá aparece la pregunta es, ¿por qué se registran tantos casos de dificultades para las mujeres dentro de sus hogares? ¿Qué es el fenómeno que los lleva a esta problemática? Bueno, yo creo que es un problema complejo y diría que hay algunos elementos económicos, sociales, que hay que atacar. Yo creo que primero los tres ámbitos en los que tenemos nosotros que enfocarnos. Primero es el ámbito del hogar, segundo es el ámbito de la comunidad y tercero es el ámbito de la sociedad como un todo. Entonces hay que entender cuáles son esos elementos que implican desventaja, riesgo y en su caso falta de empoderamiento en la relación de mujeres y niñas en su hogar, en sus comunidades y en la sociedad. Por ejemplo, el tema de acceso a recursos económicos, la participación laboral, por ejemplo. No podemos entender la situación de las mujeres en Latinoamérica y de su vulnerabilidad laboral si no entendemos la falta de oferta en servicios de cuidado. Nosotros vemos las encuestas de uso del tiempo, y creo que esta pandemia también ha hecho evidente esta situación. El tiempo que dedican mujeres y niñas a actividades de cuidado versus el que dedican los hombres, digamos, el contraste es muy notable. Entonces no se trata, como decía mi colega, la directora de ONU Mujeres, la directora regional de ONU Mujeres ayer en una reunión, no se trata de decir yo ayudo a mi esposa, se trata de decir somos corresponsables del cuidado
y el Estado es también corresponsable de apoyar, por ejemplo, vía la provisión de servicios de cuidado. Nosotros estamos insistiendo en que un paquete de protección social debería incluir servicios de cuidado para poder permitir a las mujeres hacer mayor uso de su capital humano, de entrar en el mercado laboral, de la inclusión financiera, y mediante el control de recursos económicos tener más capacidad de incidir sobre la dinámica en el hogar. Ese es solo un ejemplo. Es una parte muy económica. El tema de las normas sociales. El PNUD, en su último informe global de desarrollo humano, construyó un índice de normas sociales de género. Y lo que vemos es que hubo una regresión en los últimos 20 años en términos de las percepciones de los roles de mujeres y hombres. Entonces hay un tema que va más allá y que requiere intervenciones de comportamiento, ¿no? Intervenciones en términos de las normas sociales y de cambio cultural, lo cual lo hace más complejo. Entonces, insistiría, es un tema complejo, pero hay cosas muy concretas sobre las que podemos actuar: servicios de cuidado, inclusión financiera, empoderamiento económico, y cosas sobre las que tenemos que influir más a nivel comunitario, que tiene que ver con normas sociales y obviamente representación política. Veamos hoy en día, por ejemplo, en la región, cuántas mujeres son jefas de gobierno y no hay muy buenas noticias. La participación en los parlamentos, la participación en las instancias de decisión. Yo creo que en todo esto tenemos que seguir trabajando de manera muy activa, porque como lo mostré en mi ciclo infinito, el que llamamos el loop infinito de gobernanza, si las mujeres no están representadas de manera importante en esa arena de la negociación de políticas y de las reglas, obviamente va a continuar siempre habiendo un sesgo en contra de las mujeres. Perfecto, muchas gracias, Luis Felipe. El tiempo se está agotando, entonces yo haría 2 preguntas más, si les parece bien, para ir cerrando. Una pregunta para Jesús Rodríguez, que dice: ¿cómo observa la reacción de América Latina en cuanto al control respecto a esta larga duración de la pandemia? Bueno, muchas gracias. Hay distintas reacciones que tienen que ver con la gobernanza y los mandatos que tienen las distintas entidades fiscalizadoras superiores. En algunos casos se trata de instituciones que son contralorías y en otros se trata de casos en los cuales hay auditorías externas. Al mismo tiempo, no es lo mismo la acción en países federales que en países unitarios. En consecuencia, la respuesta institucional es diversa. En algunos sitios, en algunas naciones, ha habido reacciones muy rápidas y muy efectivas de proveer de información. En otros países las reacciones han sido más lentas o directamente han sido muy difíciles, y entonces ahí se ha dificultado y se ha afectado el ecosistema del control y en consecuencia se ha debilitado el funcionamiento institucional de la democracia y de la distribución de los poderes, de las aptitudes y las capacidades entre los distintos poderes. No hay una clara heterogeneidad, pero creo que tenemos que avanzar creando conciencia acerca de la necesidad de que mejor control es mejor democracia y mejor democracia es mejor condición de vida para los ciudadanos y las ciudadanas. Muchas gracias, Jesús. Bueno, simplemente la última pregunta, me atrevo a resumir un poco los comentarios de muchos de los participantes de distintos lugares de aquí de Latinoamérica, que primero agradecen la participación de Luis Felipe y de Jesús Rodríguez, transmiten cariño, transmiten el agradecimiento por este tipo de actividad y entre otras cosas nos dicen que agradecen la posibilidad de este enfoque, de tener la oportunidad de este tipo de análisis, de mantenernos actualizados. Y una pregunta concreta, o sea, les transmito todos los saludos de mucha gente que se está pronunciando a través de la red. Y por otro lado, quizás para culminar, algo relacionado al servicio que brindan las entidades de control es si las auditorías que muchas veces hacen los organismos de control que tienen que ver con préstamos externos sirven, son útiles para los organismos multilaterales, en este caso, muchas veces en la intervención del PNUD. Gracias, gracias. Y una vez más agradezco de verdad, de corazón, esta invitación, la oportunidad de conversar con todos ustedes.
virtualmente y de volver a conversar con Jesús y contigo, Aníbal. Mira, yo creo que es muy importante el papel como organismo internacional en esta idea de la transparencia. Nosotros como PNUD hemos sido ya por varios años consecutivos, ahora fuimos una vez más nombrados la agencia más transparente dentro del sistema de Naciones Unidas por el índice de transparencia, ¿no? De ODA, de Development Assistance, y somos la tercera entre todas las organizaciones multilaterales. Nosotros hacemos mucho énfasis en esto porque al final nosotros somos un instrumento de los Estados miembros. Queremos dar esa señal de transparencia. Yo creo que los organismos de control y en general todo lo que se pueda hacer para asegurar para los ciudadanos que su dinero, cuando se pone en manos de esas instituciones, ya sea vía préstamos, ya sea vía cooperación técnica o cualquiera de los instrumentos que existen, están siendo manejados con absoluta transparencia y siempre con enfoque en los objetivos que se buscan. Nosotros ciertamente como PNUD estamos en eso. Mi experiencia desde el Banco Mundial es así también, el énfasis que existe en el buen uso de esos recursos, porque al final son todos recursos públicos. Yo insistiría que esta es una batalla permanente en la que los organismos de control juegan un papel fundamental. Es un camino que no es que se llega y hay que bajar la guardia y ya se logró. Es la transparencia, la eliminación de la corrupción, el Estado de Derecho, son una pelea continua, ¿no? Hay esta frase famosa de Gordon Brown que dice: cuando se trata de establecer el Estado de Derecho, los primeros 500 años son siempre los más difíciles. Yo creo que es una lucha constante y tenemos que aprender más de cómo insistir, pero ahí, digamos, el papel siempre de los controles son fundamentales. Entonces, bueno, me parece que es muy importante para nosotros como PNUD tener la posibilidad de conversar con ustedes, potencialmente de colaborar, porque si estamos en el área de la gobernanza efectiva, tenemos que estar siempre en mucha actualidad en lo que están haciendo ustedes en su propio trabajo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, vamos a cerrar agradeciendo una vez más la buena disposición y la claridad y la precisión de nuestro invitado de hoy, Luis Felipe López Calva. Yo me quedo con una de sus frases, esa que dijo: tenemos que pasar de un mundo basado en ideologías a un mundo basado en ideales. Y para nosotros que abrazamos los ideales de la justicia y de la libertad, esta reunión ha sido realmente muy, pero muy productiva, y estoy seguro que los que nos están siguiendo en este webinario consideran lo mismo. Solo quiero, además, antes de despedirlos, informarles que el día 13 de noviembre será nuestra próxima actividad, la segunda de este ciclo de la Comisión de Práctica de Buena Gobernanza de la CEF. Vamos a contar con la participación de la doctora Delia Ferreira Rubio y el tema será la integridad. La doctora Ferreira Rubio es la presidenta de Transparency International y seguramente nos va a proveer de análisis e información muy productiva para nuestro trabajo. Le quiero agradecer a todos y a cada uno de los que nos han acompañado esta tarde, pero muy especialmente al licenciado López Calva por su presencia en esta tarde que nos ha sido tan productiva. Muchísimas gracias y un abrazo grande, Luis Felipe. Gracias a ustedes, un gran abrazo.